Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem HaKodash, dando honores a nuestros apóstoles en la Gran Pega de Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora bien breve en este video, les quise traer este video aquí que subió este canal aquí que se llama Go Black to Africa, que es básicamente un israelita del reino surdeño en África, que empuja ese mensaje de cómo los llamados morenos deberían de regresar a África, pero que bien recientemente ha estado siendo movido para empujar y subir ciertos videos tocando sobre los israelitas, después de estas controversias con estos caracteres Ye y Kyrie Irving, y hablando con ciertos individuos dentro de Israel, según la identidad verdadera de los llamados morenos, siendo el reino surdeño de la nación de Israel, y básicamente está siendo movido para empujar el mensaje en su canal. Es medio grande el canal, pero eso no es lo que importa, porque como ven aquí, este individuo adquirió este libro de íconos de Rusia, por este individuo Vladimir Ivanov, que es bien difícil para conseguir este libro, bien caro. Ahorita en Amazon y en diferentes partes en línea, se vende por entre $1,000 a $3,000 o más, dólares. Y solo les voy a... I hope I didn't butcher that name, but this is a book that is highly coveted by different circles. Because it has the black icons, it has the history of black people. Pero él básicamente adquirió el libro y pues como por el espíritu places all over con Europe. los This book apóstoles can range from $1,300 siempre nos to estaba $3,000. reportando de So cómo it's not an easy book to get. I actually borrowed this book from a friend. la gran mayoría de las This book has rélicas a lot of, y de la interesting arte y de los depictions in it. íconos, A lot of them pertaining to y the de los Bible. Like right here, this is frescos the y de las Transfiguration of Christ. pinturas de Europa antes del black people. el Renacimiento, Caves, I believe, what it looks antes de Black people in the whole picture. Look. 1492. This is La knowledge gran that mayoría de escapes la black arte people here in era America. de It's definitely something la gran mayoría that we never de la arte or y never hear las about in the estatuas educational system. de Now, I'm pretty sure there's Europa, people that are no solo de las black figuras de la history, escritura, pero college sino students también majoring in black history, las figuras world de history. de And they've esos never seen tiempos, nothing like this before. eran not de from the standpoint of llamados Europe, hombres morenos, el reino surdeño de la nación de Israel, comprobando the crucifixion of Christ. lo que la historia And, verdadera nos dice y lo que profecía bíblica Black nos angels, dice, the people surrounding him are black. que Israel estuvo reinando en It's very Europa por interesting 1000 años, because the images that we see are hablando contrary primariamente to del reino surdeño what de la we nación de Israel, los llamados have known our morenos, whole lives, or what we porque have been taught our whole lives. el reino norteño, Like I said again, like these type of ya images estuvieron en las Américas, of antiquity escape que black people here in el America, reino and I can say all people, norteño de la but nación in de general, Israel just people in consiste en los general llamados don't know. I'm pretty latinos sure there's indígenas. Caucasian people, Okay. people of all nationalities that don't Pero know the extent that black people pues covered más y earth. más la verdad And in está many siendo cases, empujada más y like here, más, like what you see, el Señor in está rulership revelando, position. exponiendo, y It's like publicando king. esta información, en los 4 rincones de la tierra, en estos últimos días, más que nunca, porque estamos al fin, man, y como está escrito, de la tierra saldrá verdad. Todo lo que fue oculto, todo lo que fue secreto, todo lo que fue escondido, será traído a la luz. Y ahora esto ya no se puede negar, ¿no? Por esta razón las goras chicas, Amalek, el tribu primario de la nación de Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, te están tratando bien duro para censurar la verdad, para poner la verdad en luz negativa, llamándonos antisemitas, todos estos términos inventados, pero pues como ven aquí, man, esto no se puede negar, man. Esta es arte y rélicas, viniendo de Rusia, y es en mayoría de hombres morenos, man. Y con eso vamos a comenzar aquí con esta primera escritura. Jeremías 14:2 dice: Judá está de luto y sus puertas languidecen, son negros hasta la tierra, y sube el clamor de Jerusalén. Los llamados
o el tribu de Judá, okay, la cabeza de la entera nación, okay, tribu de cual vino nuestro Señor Yahushua, cual el mundo llama Jesús, okay, son llamados morenos, man, you know. El tribu primario de la casa o la cabeza de la nación de Israel. Por esta razón, los más que cualquier otra nación y hasta dentro de Israel, los llamados morenos son los cuales establecen las modas, el arte, los deportes, la cultura, la música, los inventos, el slang, okay, hip talk, cool talk, todo eso, porque son la cabeza, de la nación de Israel. Israel en total son influenciadores a todo el mundo, inspiraciones, culturales y sociales y deportivos y de todos aspectos, pero más que cualquier otro tribu, el tribu de Judá, okay. Y como leemos aquí, leemos que son morenos, man. Y esto es comprobado en toda la escritura y en historia, en relicas, como por ejemplo en Egipto, hay cierta arte en las paredes, de pirámides y diferentes lugares en Egipto, en donde se muestra a los israelitas en esclavitud, y todos son de piel oscura, man. Diferentes variaciones de piel morena, sí, algunos más oscuros que otros, pero el punto es plano, okay. El punto es plano, man. Y como vamos a leer ahorita en un momento, esta es la razón por qué hasta después de salir de Egipto, en ciertas ocasiones, como por ejemplo en el caso de nuestro Señor Yahushua, cuando era niño, José y María, con nuestro Señor, cual era niño, tuvieron que irse, y se tuvieron que ir de la presencia de Herodes. This is George the Dragon Slayer, okay, right here. Por razón de que él lo quiso matar. Pueden leer la historia como él quiso matar a todos los infantes de la área, el atento de querer matar al Señor, sabiendo que el nacimiento del Mesías señaló el fin de todo imperio y de todo rey sobre la tierra, solo que en ese tiempo no era el tiempo, pero se huyeron a Egipto. Something to note that even in the faintly reproduced here, because as they appear in the original los camitas, we have the tree and the mountain bowing down to their creator, and this is reflecting the hierarchy. Era más fácil also, esconderse. if we look at the two figures, they're each looking at God the Father, because Andrei Rublev was a Russian, and believe that the Spirit and the Son proceed from the Father. Now, I'll just show you another replica. We have here an icon, or a replica of an icon by another very famous iconographer. The Rublev dates from 1411, the original. Okay. Próxima escritura. Apocalipsis 1:14. Ahora vamos a leer la apariencia de nuestro Señor. Y todo esto es básico, todo esto es la leche de las escrituras, pero es también necesario entrar y cubrir estas cosas de vez en cuando, porque pues es profecía bíblico que todo esto está saliendo más que nunca en estos últimos días, y que es siendo cubrido por gente común en el mundo y figuras populares y caracteres y en ciertos casos agentes o lo que sea, pero al fin del día, como el Señor ha dicho, todo esto sirve por la verdad y no en contra de la verdad, porque nada puede venir en contra de la verdad, Apocalipsis 1:14, su cabeza, eso está hablando de nuestro Señor Yahushua, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. Ahora esto está hablando de la textura de el cabello de su cabeza y de su cara. Okay. El color era blanco y la textura era como lana, man, como un llevado moreno, como un afro, como la nieve. Y vamos a continuar, porque mucha gente en leer esto se ponen a pensar que esto está hablando del color de la piel de su cabeza, pero ahorita bien pronto vamos a
a corregir esto. Sus ojos eran como llamas de fuego, y sus ojos eran rojos porque, como sabemos, él tomaba vino. Y fue profecía en Génesis que iba a venir con ojos rojos, y con dientes blancos con leche representando la sabiduría de las escrituras. Okay. Dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Bronce sabemos que es de color como café, pero bruñido, como resplandeciente en un horno. Es por decir que era súper oscuro sus pies. Y no hay ningún individuo en la tierra que tiene diferente color de piel en sus pies y en su cara. Entonces aquí planamente, tenemos la apariencia del color de la piel de nuestro Señor siendo uno de bronce bruñido. Entonces no, su cara, su piel, la piel de su cara no era blanca. Esto en 14 está hablando de el color y textura de el pelo de su cabeza y de su barba. Dice, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y pues, primariamente, sobre todo, la escritura es lo que comprueba todos los puntos que hemos, por el Espíritu, estando sacando todos estos años, empezando con los apóstoles. Pero, this is by a Russian iconographer about 100 years later, called Dionysius. And the thing to notice about this, and once again the originals in Moscow, is that the stylization is very distinctive. And it's based upon line with almost very little modeling. And most is almost just coloured in an outline. And that's very distinctive of the style of Dionysius. This is Christ in Majesty, one of the traditional images in the iconographic tradition. This particular one was painted in the 16th century. And first of all, just look at the size of it. This will have been a very large church, high up, and you will see this from a distance. Poder, porque como entendemos, cuando él tomó poder durante el Renacimiento, él puso sus manos a la gran obra de tratar de destruir esta arte, de tratar de borrarla y tratar de repintarla según su imagen, como leemos en 1 Macabeos 3 y 43, pienso que es. Abrieron los libros de la ley y en donde quisieron pintar sus rostros como las figuras de las escrituras. No hay nada nuevo bajo el sol. Y lo hizo de nuevo. Lo hizo durante el Imperio Griego, durante los hermanos, los Maccabees, y lo hizo profundamente durante el Renacimiento. Y de ahí vienen las imágenes que todos asocian con el Señor, de Cesare Borgia. Pero hasta aquí mismo, aquí estos diablos, en la Iglesia Católica, en los llamados papás y todo esto, hasta ellos aquí se ven, haciendo su ritual, en cámara, sea lo que están haciendo, pero en frente de una imagen, de María y del Señor. Ahora no estamos diciendo que esos literalmente son, María y el Señor, pero como vieron ahí, eran de rostro oscuro, Ahí está. Y de nuevo, esto, aunque sean de piel oscuro o no, no es en punto, porque sabemos que el Señor él mismo nos dijo no adorar a su madre. El Señor es el cual debería de ser adorado. Yahweh, en nombre de su hijo Yahushua. María simplemente fue la madre del Señor en la carne. Tuvo madre y padre en la carne. Su padre era José, su madre era María, pero igualmente como no deberíamos de adorar a José, no deberíamos de adorar a María. Vamos a continuar aquí en Mateo 2, para a comprobarles lo que les mencioné del Señor huyendo de José y María, huyéndose a Egipto y siendo advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron a su tierra por otro camino. Y saliendo ellos, he aquí el ángel del Señor se apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te lleve palabra, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces fue comandado
okay, por el Señor, okay, José tomar a su familia y irse a Egipto. Okay. ¿Por qué Egipto? Pues porque ahí fácilmente se pueden esconder entre los camitas, que igualmente, aunque son diferente nación, son similar en pigmento. Ahora, si esta familia eran pálidos, hubieran sido extremadamente fáciles para encontrar, okay, en Egipto. Y también si eran pálidos, el Señor no les hubiera dicho irse hasta Egipto, sino simplemente ir en donde estuvieron habitando muchos edomitas, en el imperio griego, que era el imperio en ese tiempo. No, el imperio romano, Salaquia, el imperio romano. El imperio griego era el cual estuvo durante los Maccabees, el que vino antes del imperio romano. Okay. Dice, cuando se levantó, tomó de noche al niño y su madre y se fue a Egipto. Okay. Y Juan, Pablo fue confuso lo confundieron por un egipcio. Hechos 21, empezar en 37. Dice, y cuando Pablo iba a ser conducido al castillo, dijo al capitán principal, ¿puedo hablar contigo? Quien dijo, ¿sabes hablar griego? ¿No eres tú aquel egipcio que antes de estos días alborotaste y sacaste al desierto a 4,000 hombres homicidas? Que entonces este individuo aquí, okay, confundió a este capitán principal, confundió a Pablo por un egipcio. ¿Por qué? Porque pues se pareció como un egipcio en la apariencia, lo más comúnmente de comparación siendo el pigmento, el color. No, en ninguna manera alguien va a confundir a un hombre pálido con un egipcio, man. ¿No? Que los verdaderos egipcios eran camitas, man. Los que están habitando ahí vinieron después, okay, mucho más después. Los que están habitando ahí ahorita en mayoría son ismaelitas. Pero originalmente eran camitas, man. Los que hoy en día son llamados los batusis. Okay. Dice, pero Pablo dijo, yo soy un hombre judío de Tarso. Era un israelita de la casa de Judá, okay, del tribu de Benjamín, okay, pero los 3 tribus del rey surdeño en ciertos contextos fueron llamados la casa de Judá. Por esta razón él dijo que él era judío. Okay, dice, de una ciudad en Cilicia, ciudadano de una ciudad anómala, y te ruego que me permitas hablar al pueblo. Okay, ese es el punto. Y hay varias de estas escrituras en la Biblia, man. Tocando en el color. Rey Salomón dijo, yo soy negro y bello. Okay, en Sabiduría de Salomón 1:5. Job dijo, y Job igualmente dijo en Job 30 y 30 que su piel era negra. Okay. En la historia de Moisés, okay, y Aarón, okay, ¿cómo se llama? Se me olvida. Un momento, déjame buscarlo. No, ¿sabes qué? Miriam, there you go. Miriam. Cuando Miriam se puso a hablar en contra de Moisés, okay, y junto con Aarón, okay, el Señor juzgó a Miriam y la convirtió su piel leprosa, blanca como la nieve. Okay. Luego después le regresó su piel para atrás a su primer
color. ¿Cuál era? Oscuro, morena, normal. Ok. En un breve punto. Pueden leer aquí más, en más detalle, en Números 12. Ok, próxima escritura. Job 9:24. La tierra es entregada en manos de los impíos. Okay. ¿Quién es el cual en estos últimos de los últimos días gobierna la tierra? A cual le fue entregado a la tierra. Okay. Es bien evidente y bien plano para los cuales nos están mintiendo en sus cabezas. Y la respuesta es el autoproclamado hombre blanco, man, es Edom, empezando con Amalek. Okay, y esto es según profecía bíblica, man, que él iba a estar reinando el mundo en los últimos de los últimos días, en el último imperio impío sobre la tierra antes del regreso de nuestro Señor Yahushua. 4:6 y 9, Génesis 27, Isaías 14. La tierra es entregada en manos de los impíos, cubre el rostro de los jueces. ¿Y cómo cubrió el rostro de los jueces? Por medio de poner sus imágenes, borrarlas de las verdaderas, hacer lo que dicen ser iconoclasmo y whitewashing, y se pintó él mismo como el Señor y como el Padre y como los israelitas, como los profetas, como los apóstoles, y como ciertas figuras en historia. Okay. Si no, ¿dónde y quién es? ¿Quién ha hecho esto en la tierra? Al nivel que lo ha hecho el gringo, man. ¿Quién? No puedes dar respuesta. Es evidente para los que tienen el entendimiento. Okay. La tierra es entregada en manos... esto se repitió 2 veces. Okay. Pero en estos últimos de los últimos días, todo se está revelando y es por obra de Yahweh Bashem Yahushua, en el cumplimiento de profecía bíblico. Isaías 25:7, y destruirá en este monte la faz del velo que cubre a todos los pueblos. ¿Quién fue el cual puso este velo sobre las naciones? Primariamente el Señor, pero ¿por medio de quién? Por medio de Esaú. Okay, ahora los moabitas no son llamados los moabitas, son llamados chinos. Ahora los israelitas no son llamados israelitas, son llamados proverbios, morenos, latinos, indios. Esaú no es llamado Esaú, es llamado el hombre blanco, el caucaso, el europeo. Este velo ha sido, puesto sobre las naciones, cubriendo las identidades verdaderas de las naciones. Pero el Señor ha dicho que Él iba a destruir a esto en los últimos días. Okay. Y junto con el ángel cubridor, cual ha sido Esaú, man. Y por esta razón estamos viendo más y más, cierta información, saliendo a la luz más que nunca, man. Okay. Pero con eso espero que fueran edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh Shema Shema.